Estamos de vuelta en Noticias Infraganti. Gracias a todas las personas que nos acompañan. También pues hay que recordar que estamos en redes sociales y en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Soy María José Cadena y bueno, vamos a esta cobertura que hicimos el pasado fin de semana, nuestro equipo con el fiscal general del estado de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, quien se presentó en el municipio de Benito Juárez, en la Universidad del Caribe, con el libro del ex canciller Marcelo Ebrard. Este libro se llama El Camino de México y prácticamente expone cuáles son las ideas del ahora precandidato a la presidencia de México por parte de Morena, quien inició junto con otros precandidatos, incluyendo la doctora Claudia Sheinbaum y el exsecretario de Gobierno Adán Augusto, una gira por el país. Ahí estuvieron nuestras cámaras presentes y Gaby Cadena tuvo la oportunidad de platicar con Santiago Nieto no solamente sobre las facetas del ex canciller en esta búsqueda en la carrera presidencial, sino también cuáles son las cartas credenciales y cómo está el panorama para México en 2024. Santiago Nieto encabezó la presentación del libro El Camino de México de Marcelo Ebrard en las instalaciones de la Universidad de Caribe en Cancún, donde ciudadanos, activistas y medios de comunicación pudieron conocer un poco más de la visión que el ex canciller tiene para el país. Entre las vivencias que se compartieron y que pueden ser leídas en el libro de Ebrard Casaubon, se expusieron pasajes de su niñez, donde uno de esos capítulos suena incluso profético, pues su mamá grande, como cariñosamente llamaba a su abuela, en algún momento le dijo: México necesita gente como tú, con una visión que llevará a este país a la grandeza. Otro de los capítulos mostraba la esencia humana del ex canciller, pues durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, en el terremoto de 2017, este arriesgó su vida por el bienestar de la ciudadanía. Tras el temblor, el ex canciller regresó a sus oficinas, pues dentro de uno de sus archiveros se encontraban los cheques destinados a varias familias que eran partícipes de un programa social y que sin ellos pasarían hambruna tras el movimiento telúrico. Fue así que con la ayuda de un soldado en la escena escaló 8 pisos en una estructura a punto de colapsar para salvaguardar dichos cheques y así asegurar el bienestar de numerosas familias en los días venideros. Estamos con Santiago Nieto, donde él ejerce como jefe de la Procuraduría del Estado de Hidalgo, y me da muchísimo gusto recibirte aquí en Cancún, en Quintana Roo, tu casa. Muchas gracias. Y bueno, ¿por qué Ebrard? ¿Por qué Ebrard? Porque vienes a presentar no exactamente el libro, pero para decirnos que estás convencido que Ebrard es el indicado en esta contienda. Bueno, a ver, es importante para mí decir que ya habíamos programado la visita a Quintana Roo para presentar un libro de transparencia y combate a la corrupción, y además para hacer una referencia o una presentación también del libro El Camino de México de Marcelo Ebrard. Esto antes de que Morena estableciera en la convocatoria para la designación del coordinador de los comités de defensa de la 4T, esta prohibición de que los servidores públicos apoyemos a una corcholata. La verdad es que me pareció una falta de respeto a las personas, a los organizadores y las organizadoras, y decidí acudir. Y es mi última participación pública, porque finalmente soy funcionario público y lo que se planteó, el nombramiento en Morena, lo que dice es que ningún funcionario público federal, estatal o municipal puede participar apoyando a una corcholata. Ahora, creo que también es un tema de congruencia, y es un tema de congruencia porque si soy un procurador y me considero un hombre de leyes, pues no puedo dejar de cumplir las disposiciones de mi partido. En ese sentido, pero también debo decir que soy un hombre comprometido, y absolutamente comprometido con Marcelo Ebrard. La historia es, en algún momento me tocó conocerlo, yo estudiante del posgrado, él estaba en ese momento analizando la creación de un partido político que después fue el Centro Democrático. A partir de ese momento, un poco más allá del Partido Centro Democrático, Marcelo deja de ser el candidato y se une a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y empieza a caminar con Andrés Manuel López Obrador. Eso fue hace 23 años. Lo vuelvo a encontrar más adelante, el jefe de gobierno, yo magistrado electoral.
Pero el tema, para mí el momento central fue cuando, después de mi salida de FEPADE, que me tocó una persecución por parte del gobierno de Peña Nieto, un par de amigas que habíamos trabajado juntos en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, me buscan, me dicen, hoy Marcelo Ebrard quiere platicar contigo. Y nos sentamos a platicar, le platiqué de Odebrecht, le platiqué del blindaje electoral, le llevé las estadísticas que teníamos. Él es un hombre con una mente muy, muy brillante. Entonces empezamos a analizar las estadísticas y vimos una estrategia para detener el posible uso ilícito de los programas sociales del gobierno federal. Y me dice, yo te quiero presentar al licenciado López Obrador. Me cita en Guadalajara, bueno, particularmente en Tlaquepaque, a las 11:40. Me dice, va a terminar a las 11:40 el meeting, acompañas al licenciado en la camioneta y platican. Llegué a las 11:40, el meeting ni siquiera había iniciado. Un periodista me dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, pues no tenía otra opción más que decirle, me vengo a sumar a la campaña del licenciado López Obrador. Me sube Marcelo al templete, nos tomamos una selfie, él la sube a Twitter y a partir de ahí me subí a una de las campañas y las montañas rusas más emocionantes. Es que tener una foto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no es tan fácil. De ahí te vas para arriba. Sí, bueno, fue una época muy bonita. Me mandaron a Puebla, me mandaron a Colima, tuve que ir a Durango, acompañé a Marcelo Ebrard a Jalisco, me tocó Sonora. Uno no sabe para quién trabajo. Alguna vez me mandaron a defender a Lili Telles de temas de violencia política de género. Y bueno, la verdad, era claro que Lili Telles no iba a poder quedarse en la 4T, ¿no? Pero la verdad es que fue una época muy interesante y siempre Marcelo Ebrard conmigo ha sido absolutamente deferente. Hicimos varios proyectos juntos, platiqué con él. La demanda que presentamos contra García Luna en Estados Unidos fue un acuerdo con él. Fuerte, que además hace un par de días, los tribunales de Florida terminaron resolviendo a favor del Estado mexicano. Entonces, nosotros presentamos la demanda, García Luna la impugnó y primero pues, presentó lo que se llama motion to dismiss, que es como una especie de sobreseimiento, solicitud de improcedencia más bien. Sí. Y se lo negaron, lo apeló. Y en la apelación se resolvió a favor del Estado mexicano. Eso significa que México puede continuar con esa demanda y podemos ir por los $250 millones que García Luna se llevó a Estados Unidos. Para que los devuelva. Exactamente. Fíjate que en la conferencia que acabas de dar, recordé obviamente lo que hizo en el 85, que dijo la chica. Luego recordé también que gracias a Marcelo Ebrard, porque es real, cuando vinieron los zapatistas y aparecieron, que muy inteligentemente fue un 31 de diciembre, y si no hubiera sido por Marcelo Ebrard, se hubiera permeado a otros estados, porque eso era lo que quería todos los zapatistas. Entonces, cuando escucho eso y luego escucho al otro y así me mandan a toda la historia, pues sí tiene historia y además es un gran político. En este tiempo no podemos jugar con alguien que no sea político, que tenga la conciencia, que haya pasado por tantos cargos que se deben de tener, así como tú me dijiste ahorita, hasta Lili Telles, hasta no sé qué. Todos debemos de pasar por eso. Es como si yo voy a ser productora si no soy camarógrafa ni conductora. Sí, a ver, yo creo que ¿qué es lo que estamos viendo? México tiene una enorme potencialidad en este momento. Un bono demográfico, tenemos edad promedio de 29 años. 2, somos el segundo socio comercial con Estados Unidos, que es la economía más grande del planeta. 3, el segundo después de China, pero somos el segundo socio comercial de Estados Unidos, insisto. Solamente nos gana China en tener una mejor relación comercial con Estados Unidos, pero eso es fundamental. 3, tenemos un peso fuerte, lo que pasaba cada sexenio, que el peso se iba devaluando, a este sexenio no ha ocurrido.
Cuatro, yo creo que tenemos unas bases sociales ya establecidas para que los grupos menos favorecidos de la sociedad pues puedan tener un soporte, un apoyo económico que permita que no se vayan hacia la delincuencia organizada. Cinco, formamos parte del 18% del Producto Interno Bruto global, junto con Canadá, Estados Unidos y México. O sea, bastante bueno. Y eso se debió a la negociación de Marcelo del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Por eso le decimos Tratado México, Estados Unidos, Canadá, también puede ser Tratado Marcelo Ebrard Casaubon, porque finalmente él llevó la negociación. Sí. Y creo que fue muy importante. Nuestro país se enfrentó de una de las mejores formas la pandemia del COVID-19. Fue un tema terrible, afectó la economía del mundo, pero México, ¿qué hizo? No se endeudó, primera ventaja, no se endeudó, y a diferencia de muchos países de América Latina que están ahorita pagando las deudas con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial por esta mala decisión. Y dos, lo que hizo fue sentarse a negociar con todos los laboratorios importantes para poder traer las vacunas a México, siendo México uno de los primeros países que recibió la serie de vacunas y tuvo una estrategia de distribución de las mismas muy relevante. Otra de las vivencias que se compartieron y que pudieron ser leídas a los asistentes durante la presentación del libro en la Universidad del Caribe de Cancún fue la caseta del ex canciller Ebrard Casaubon al frente del gobierno de la Ciudad de México, ya que es un hecho que el ex canciller logró grandes avances para México durante la pandemia con la negociación de las vacunas anti-COVID-19 o las ventajas que obtuvo para el país a través del TEMEC, pese a tener enfrente a una figura tan reacia como Donald Trump. Sin duda, el texto, compuesto por 300 páginas de la autoría de Marcelo Ebrard, es una visión muy concreta del camino de México con él como el próximo presidente de México. Nadie creía en las vacunas y el primero que levantó la mano fue él. Y por él tuvimos estas vacunas que fueron las mejores, ustedes saben de qué laboratorios, y nadie confió, y el único que hizo eso, que se le ocurrió, fue a Marcelo. También otro tema es las armas. Nos quejamos de la violencia, hay que reducirla. Pero el 80% de las armas con las que nos matamos en México provienen de Estados Unidos y provienen de algunos condados. ¿Cuál es la posición de Marcelo Ebrard? Presentar una demanda en Boston en contra de las armerías. La desecharon, pero está pelada. Y después presentar en Tucson, Arizona, una demanda también, en contra de 5 empresas vendedoras de armas. Porque está la trazabilidad del arma que fue comprada en esa empresa y se encuentra en México relacionada con un homicidio de carpetas de investigación desarrolladas en las fiscalías locales o en la Fiscalía General de la República. Sí. Entonces, ese es un paso importante. Estados Unidos nos pide siempre disminución del tráfico de drogas de México a Estados Unidos, y tienen toda la razón. Pero lo que hay que ver es que mientras los grupos de delincuencia organizada cuenten con capacidad de fuego, no es siempre van a poder alcanzar a llevar las drogas a Estados Unidos. Lo que necesitamos es reducir su capacidad de fuego, y la única forma de hacerlo es que Estados Unidos empiece a regular de una mejor forma o con mayores restricciones la venta de armas al público norteamericano, porque esas armas terminan llegando a nuestro país. Sí, fíjate que hubo una nota precisamente el día de hoy, que seguramente la leíste, que todas las armas, pero no sé decirte cuántas, todas pasaban por Estados Unidos, Arizona, donde llegaban hasta México. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el peor escenario posible. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Cambiar la política armamentista de Estados Unidos para poder nosotros controlar e ir reduciendo la capacidad operativa de los grupos delincuenciales. Por eso, cuando Marcelo Ebrard habla de continuidad con cambio, está hablando de cómo vamos mejorando. Pienso un poco en la Policía Federal. La Policía Federal llegó a tener 40,000 elementos en la época de García Luna, que fue su época de esplendor. La Guardia Nacional ahorita son 150,000. Se han ido instalando los cuarteles, no la cantidad que necesitamos, pero por eso es un proyecto que hay que darle continuidad para la siguiente gobierno. ¿Y cuál es la continuidad? Pues hay que tener más cuarteles. ¿Por qué? Porque lo importante es tener una reacción
que te permita que el número de efectivos de la Guardia Nacional sea superior a los delincuentes. Sí, si claro. hoy en día les van avisando que va subiendo un convoy y los halcones les avisan, van a llegar y no van a tener una mayoría numérica. Pero si tienes el cuartel ahí establecido y ahí te mueves a 20, 30 minutos, entonces sí vamos a tener esa capacidad de reacción y de superioridad numérica sobre los delincuentes. Eso tiene que ser el cambio. ¿Qué debemos de estar desarrollando? Pues toda la actividad de inteligencia con drones, con lo que sí existe hoy de los C5s. Las procuradurías y las fiscalías deben tener acceso directo a los videos para la integración de las carpetas de investigación, y lo que necesitamos es sobre todo reducir la impunidad. Claro. Queremos que se reduzca la violencia, queremos que se reduzca la violencia contra las mujeres, queremos que se reduzca la corrupción. Lo que tenemos que combatir es la impunidad. Solamente lo vamos a hacer llevando ante los tribunales a los responsables de cualquier tipo de delito, sea violación, sea feminicidio, sea violencia familiar, que es el delito que más se comete en el país, o ya sea corrupción. ¿Por qué Marcelo Ebrard para la presidencia del próximo sexenio? Porque quien tiene la capacidad técnica, las relaciones internacionales, las relaciones con los grupos empresariales, con los medios de comunicación, y que tiene la agenda clara de lo que se tiene que hacer, es Marcelo Ebrard. ¿Qué necesitamos? Pasar de ser un país de clases bajas a ser un país de clases medias. ¿Cómo se va a hacer eso? Por supuesto con trabajo, con inversión privada, con inversión extranjera, y él es el que tiene la mayor capacidad de hacerlo. Necesitamos mejorar las tasas de crecimiento económico de la población, y eso implica también una mejor redistribución de los ingresos. Y ello, ¿cómo se puede hacer? Pues atacando los problemas reales. Hablábamos de seguridad. El único que se ha subido a una patrulla, el único que ha utilizado chaleco antibalas en operativos, el único que se subía a un helicóptero todos los viernes para hacer recorridos nocturnas, que como jefe de gobierno, es de Marcelo Ebrard. Conoce el tema de seguridad. Él disminuyó en su gobierno y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los índices delictivos de la Ciudad de México. Eso no es un tema menor. ¿Cuáles van a ser nuestros problemas a futuro? El agua. Tenemos un problema, vamos a tener como a nivel de sociedad, de civilización, un problema con el agua. Hay que generar políticas públicas que nos permitan ir aprovechando mejor el agua. La sustentabilidad va a ser un tema relevante. ¿Qué otro? Que suban las multas, que si hay multa, ¿a que no lo hacen? No, a ver, yo creo que sí va a ser importante, pero sobre todo, ¿por qué las personas tienden a no pagar los impuestos? Porque no ven reflejado en las calles, en la iluminación, en la policía, no ven reflejados esos impuestos. Lo que se tiene que hacer es dejar muy claro cómo se van a utilizar esos impuestos, y la transparencia es una de las características de Marcelo Ebrard. Hoy en este proceso que se está viviendo, él ha planteado que se hagan públicos todos los recursos que reciban y los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la 4T, que se le apliquen los mismos criterios que tiene el Tribunal Electoral en materia de fiscalización, de financiamiento de los recursos de los partidos políticos. Eso es un ejercicio de transparencia, y ese es el tipo de modelo que queremos. Tenemos una oportunidad histórica. Hay que buscar que la persona que tenga la mejor preparación para poder desarrollar los cargos, para poder coordinar, en este caso, los comités de defensa de la Cuarta Transformación, de ver cuáles son los cambios que se le tienen que hacer al modelo, que no nos lleve a regresar al pasado. Y yo soy un convencido de que esa persona se llama Marcelo Ebrard Casaubon. Y también debo decirlo, ¿qué hay en la oposición? Perdón, yo no veo nada. Lili Telles es carente de cualquier tipo de ideas. Cabeza de vaca, pues es de los gobernadores más corruptos, más vinculados con el narcotráfico. Dejó el Estado. El Estado terriblemente demacrado, disuelto, con altos niveles de corrupción. Honestamente, yo no veo a Alito como candidato. No, tampoco. A ver. Y además se le zafa la cabeza porque se pone en la defensiva cuando sabemos que en la política no te puedes perder, no puedes perder la cabeza. Sí, hay que tener reflexiones frías para poder tomar las mejores decisiones. Y por supuesto que es un espacio donde hay mucho debate, mucha crítica, pero hay que saber aprender, escuchar. Y creo que eso es algo que Marcelo hace muy bien. Yo estoy muy agradecido con él.
durante muchos años por haberme presentado a López Obrador, haberme propuesto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, haberme permitido, digamos, acompañarlo en proyectos importantes como la redefinición del encuentro bicentenario, de la relación de México y Estados Unidos en materia de seguridad. Y bueno, la verdad es que me encuentro muy, muy feliz de poder estar en un proyecto que transmite alegría. Él sonríe, vamos a estar bien. Las cosas van a estar bien. Y yo creo que tenemos una oportunidad histórica de hacerlo. Y sí, si alguien sabe cómo hacer políticas públicas exitosas es Marcelo Ebrard. Matrimonio igualitario, interrupción legal del embarazo, ecobicis, la prepa sí para los estudiantes de la Ciudad de México, los sistemas Atenea o los sistemas de protección de las mujeres, el C5. Las ideas del C5 son ideas que estuvo impulsando Marcelo Ebrard. Entonces, la pregunta es ¿qué tipo de país queremos? Queremos un país de clases medias, queremos un país con inversión extranjera, queremos un país con inversión privada y quien mejor garantiza a todas y todos esa opción y esa posibilidad de que realmente ocurra es Marcelo Ebrard. ¿Te toca decir que voten por? Sí, además, a ver, si te preguntan en la encuesta, Marcelo es la respuesta. Si quieren seguir con más información, no solo de lo que pasa en Quintana Roo, en todos los aspectos sociales, culturales, políticos, proyectos sociales, proyectos ciudadanos, sino también qué pasa con el resto del país, con la carrera presidencial del 2024, síganos en nuestras redes sociales de Infraganti y de Encadena. Compártanos si tienen algún proyecto que quieran estar difundiendo hacia toda nuestra comunidad quintanarroense. Nos vemos en la siguiente emisión de este programa de Noticias Infraganti. Soy María José Cadena. Gracias por estar con todas y todos nosotros. Los esperamos el jueves a la misma hora aquí en Noticias Infraganti.